Mi nombre es José Morlesín, soy profesor de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y hoy en este webinar voy a hablar de manera breve sobre la historia del cómic vasco. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la organización de este webinar eh, su interés en este tema y sobre todo el haberse dirigido a mí en su momento pues para plantearme esta posibilidad, ¿no? De integrar también este webinar dentro del cómic en lenguas minoritarias, ¿no? Como ya viene siendo también en otros eventos anteriores que ya se ha ido realizando, y también incorporar en este caso pues al cómic vasco, ¿no? Dado que es un tema que, si nos lo planteamos así de manera general, ¿no? El cómic vasco puede ser muy amplio, ¿no? Y muy ambiguo, muy impreciso, a pesar de que lo ciñamos a un territorio geográfico relativamente concreto. Me parecía que para comenzar podía ser interesante precisamente hacer una introducción, hacer un repaso introductorio a lo que es la historia del cómic vasco, entendiendo el cómic vasco de una manera bastante general. Sí que yo luego ya hacia el final de este webinar voy a incidir, porque mi idea sobre todo era subrayar las referencias que hay, tanto publicadas en papel como sobre todo en Internet, porque son más accesibles para personas que, pues, de otros países, de otros lugares que no tengan acceso quizá pues, a los libros que están publicados precisamente en un entorno más local aquí en el País Vasco y que están accesibles para todo el mundo, ¿no? Desde la red. Y son muy interesantes, son documentos que están disponibles en repositorios y demás, como veremos después. Pero, como decía, las aproximaciones al estudio del cómic vasco, sobre todo en cuanto a la historia, pues son también diversas, ¿no? Ha habido diferentes tipos de enfoques, entonces, bueno, entender el cómic vasco, por ejemplo, como únicamente o incluir solo los cómics que se han realizado en euskera por autores y autoras vascas, o también incorporar el cómic escrito y publicado en castellano, ¿no? Entonces, bueno, hay esas variables. Yo sí que en este caso lo planteo de una manera muy general, teniendo en cuenta las diferentes aproximaciones que se han hecho hasta la fecha. Sí que, como es un webinar introductorio, no voy a citar muchísimas referencias, pero sí aquellas que considero básicas para poder comenzar a indagar más en torno a la historia del cómic vasco o cualquiera de sus aspectos, ya sean autores, ya sean editoriales. Y nada, comenzamos con ello. De hecho, bueno, para comenzar también quería, o sea, antes de comenzar quería comentar eso, que esta imagen con la que abro yo el webinar tiene bastante que ver precisamente con los propios inicios del cómic, como veréis. Aquí yo he hecho un juego metafórico entre el bocadillo de cómic y la típica chapela vasca, que también es común en otras regiones, haciendo esa especie de comparación visual, pero no es algo casual, sino que tiene relación precisamente con los propios inicios del cómic, como veremos a continuación. Como estamos en familia, yo lo que os animo es a que para que el webinar también sea lo más ameno posible para todos y todas, que en cualquier momento me interrumpáis. Yo sí que es cierto que no tengo formación como historiador, realmente yo soy licenciado en Bellas Artes, pero sí que me ha interesado desde siempre el cómic y el cómic local también, por supuesto. Entonces, siempre que voy a estar haciendo referencias tanto a textos de investigación como a aquellos trabajos de divulgación que me parecen fundamentales para iniciarse en este campo de la historia del cómic vasco. A ver si me permiten ahora pasar. Sí, ahí vamos. Vale, pues para comenzar, me parecía interesante subrayar, ya que estábamos dentro de ese campo de las lenguas minoritarias, empezar también con el cómic vasco planteando aquellas primeras viñetas y cómics que se publican en euskera. Entonces, entre lo que está ya, entre lo que ya he investigado y ya he identificado, se considera que la primera tira cómica es esta que tenéis aquí. Estas imágenes están extraídas de la Wikipedia y, como veis, voy a explicaros así brevemente. Esta es una obra realizada por Vitoriano Iraola, que era también una personalidad, un intelectual que también estaba vinculado al ámbito del teatro, a diferentes disciplinas y también pues al impulso de la cultura vasca y demás. Entonces, en este caso, como veis, esta tira cómica fue publicada en el año 1907 y se titula Para Don Cosme. Aquí lo que vemos es a este personaje que tiene que llevar ese barril de sidra
a casa de un tal Don Cosme, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en la siguiente viñeta, pues como le pesa mucho, de hecho el texto, voy resumiendo lo que dice el texto, pero va quejándose del peso que tiene, que tiene ese barril. Entonces, la idea que se le ocurre para aligerar el peso es precisamente pues beber, ¿no? Beber del barril y de esa manera ya, pues como el volumen ya disminuye, ya va a ser muchísimo más ligero. Y lo que sucede es que parece que cuando ella vuelve a coger el barril sobre los hombros, pues le pesa mucho más, ¿no? Esa es la sensación. Lo que ocurre realmente es que, claro, le está haciendo efecto la propia sidra, ¿no? Y ahí acaba, ¿no? Pues como que al final pues no puede llevar en este caso veis en esa viñeta final, como ahí ya sentado derrotado, pues que no puede llevar el barril, ¿no? Eh, Como veis, es un planteamiento muy clásico en cuanto a lo que es la organización de la imagen, el texto. El texto, además, pues como un pie de foto, ¿no? Siempre debajo. Y va a ser un poquito más adelante, aquí en este cómic de 1918 llamado Teles y Nico, que era un cómic que también se publicaba en una revista, en concreto la revista Eusko-Della, que era la revista del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, y es aquí ya cuando empezamos a ver que se materializan o se van concretando aquellos recursos que consideramos convencionalmente vinculados de manera directa al cómic, ¿no? Como podéis ver, pues, por ejemplo, el uso de bocadillos o líneas cinéticas. No sé si veis el cursor, ¿lo veis? Igual eso no se ve, ¿no? Estoy señalando una figura, pero no lo veis, ¿no? No. Vale, voy a mirar a ver si... Sí, 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 ahora ¿Se sí. ve? Vale. Aquí, por ejemplo, ya veis, ¿no? Este personaje que salta por los aires, ¿no? Pues las líneas cinéticas también. Entonces, lo que es curioso también en estos casos y que se va repitiendo a lo largo de los primeros ejemplos de cómic vasco que están ya registrados e identificados en varias obras de investigación y divulgación, es, por un lado, el tipo de personajes que tenemos, ¿no? Son personas que, como podéis observar, llevan un atuendo muy característico. Es el traje que podríamos identificar como tradicional, o el vinculado a las personas que trabajan en el campo, ¿no? En el caserío y todas aquellas personas que trabajan en ese entorno, en un entorno que no sería un entorno urbano. Esto tampoco es casualidad en este caso, porque eran cómics, eran historietas que se dirigían en primer lugar a personas jóvenes o niños. En este caso, Teles y Nico son un niño y una niña, que son los protagonistas de la obra, como podemos ver aquí en el comienzo de, bueno, justo a la izquierda del título. Ellos son los protagonistas y ya llevan, pues eso, podemos identificar en este caso la chapela típica vasca, también en el caso de la niña, pues el traje más tradicional, ¿no? O más convencional de campesina. Y esto es algo que se va a ir repitiendo también en muchos cómics. También, por un lado, porque eran publicaciones, en este caso de Eusko-Della, también era una publicación que se dirigía al ámbito rural, pero lógicamente lo que hacían hincapié era en alfabetizar a niños y niñas, personas jóvenes, y sobre todo en el ámbito del euskera, ¿no? En el ámbito lingüístico del euskera. Entonces, esto es algo que se va a ver continuamente y la investigadora Irache Retolaza lo comenta muy bien en una introducción a la historia del cómic, que luego os mostraré hacia el final, pero ella ya indica eso, ¿no? Que muchas de estas obras tenían una función didáctica muy significativa. Es decir, que el cómic cumplía una función de alfabetización y de euskaldunización, porque en muchos casos Mm. no solo era enseñar a leer, en este caso, euskera, ¿no? O aprender euskera, sino que también había en algunos casos, más que en otros, pues un interés por trasladar una serie de valores que iban vinculados también, pues, con el propio nacionalismo o con las costumbres que se consideraban también propias, aspectos religiosos y culturales que consideraban, pues, que tenían que trasladar a la juventud, ¿no? En esa labor didáctica. Em, Continuando con esto, en los años 20 surge una figura muy destacada en el ámbito de la ilustración en el País Vasco, que es Jon Zabalo Txiki. Este ilustrador
era un ilustrador muy versátil en cuanto a los planteamientos gráficos que él dominaba, ¿no? Y que él mostraba en cada uno de sus trabajos, pero también muy versátil con respecto a los trabajos que aceptaba, ¿no? Los encargos que aceptaba como grafista. Estamos en una época en la que en el campo de la ilustración, no tanto quizá en este cómic incipiente que hemos visto, ¿no? En los anteriores ejemplos, pero sí el campo de la ilustración ha estado dominado por pintores que se dedicaban también a ilustrar. Mm, Muchas veces volcando temas, inquietudes y estilos que les eran propios, ¿no? Pero con la figura del grafista, y que como pionero tenemos a Chiqui en este caso, ¿no? En el País Vasco, pues ya sí que se genera o se va perfilando de una manera más concreta la figura del ilustrador o grafista profesional que se ha de adaptar, pues como ocurre hoy en día con el diseño gráfico, a los diferentes encargos que le puedan surgir, ¿no? De Chiqui encontraremos ilustraciones editoriales, carteles, cubiertas de libros, pero también cómics, como es el caso. Aquí lo que estamos viendo es un cómic publicado en Argiaren Egutegia, que podríamos traducir como el calendario de Argia. Argia es una revista que comenzó su andadura en los años 20 y que todavía continúa, y que además, pues, no solo Chiqui, lógicamente, desde entonces ha habido muchísimos y muchísimas autoras que han colaborado pues, con aportaciones gráficas, ya sea con ilustraciones o cómics. Y aquí podéis ver una serie de viñetas que él hizo, ¿no? En aquellos años, concretamente en el 1924. En este caso también ya vemos esa separación tradicional de la viñeta en la parte superior por un lado y el texto que le acompaña debajo, ¿no? Pero esa separación que también veíamos en los anteriores casos, aunque en Telesinico ya se introducía el bocadillo. Aquí también sucede lo mismo, pero lo que es interesante en el caso de Chiqui es también eso, ¿no? Que gráficamente es un autor muy versátil. Sí que tiende hacia una geometrización bastante significativa, fruto también de las vanguardias artísticas y de la influencia recibida por los movimientos estéticos como pueda ser en este caso el Art Deco, pero podemos encontrar obras suyas de diferente tipo, sobre todo en el ámbito de la ilustración, no tanto en el cómic, que ya iba él elaborando una serie de sistemas que le funcionaban y todos iban orientados a esa síntesis gráfica que vemos aquí, en este caso acentuadamente geométrica y en otros casos pues de otro tipo. Y bueno, pues aquí también ese punto humorístico, ¿no? Que emplea él. Son viñetas con un tono de humor bastante amable, son unos chistes, como veis aquí, pues está este personaje también con una chapela, es decir, un pescador vasco intentando pescar, ¿no? Como lo veis, ha echado la caña al agua y hay un pequeño pececito aquí que se está acercando al anzuelo. Entonces él dice, bueno, pues a ver si pica algo, ¿no? Entonces, claro, pica ya en el anzuelo el pequeñito, pero se está acercando este otro grande abriendo la boca, que es el que luego él intenta sacar y dice, bueno, pero si esto es inmenso, finalmente, ¿qué ocurre? Pues que no consigue pescarlo y además ese pez pequeñito, que era el primero que se había aproximado, pues ya está únicamente la raspa, ¿no? Las espinas, con lo cual no ha conseguido nada. ah, d'accord. No ha habido suerte. Este también es muy curioso porque este ya forma parte de la portada de una revista llamada Postpolín, como podéis ver ahí. Y también esto es una iniciativa de Isaac López Mendizábal, que es una figura dentro del ámbito de la cultura vasca muy importante porque llevó a cabo, impulsó muchas acciones con respecto al euskera. De hecho, Isaac López Mendizábal y Chiqui son ambos autores de un libro de texto llamado Xabiercho, que es el nombre del personaje protagonista, que es un niño estudiante y era un libro de texto dirigido a un público infantil que en ese momento estaba en las escuelas, escolarizada y aprendiendo euskera. Y es un libro que en nuestro territorio pues es muy emblemático. Esta iniciativa es una revista, creo recordar que era la primera revista de cómics en el País Vasco, ya directamente orientada al cómic y integra diferentes historietas, como veremos un poquito más adelante. Pero aquí en la portada, como veis, tenemos otra historieta de Chiqui, que si bien mantiene esa idea de la síntesis gráfica mediante un trazo muy esquemático y muy limpio, y aquí ya también utiliza este color naranja, pues para, bueno, que en realidad era más bien rojizo,
para utilizar esas masas o para plantear esas masas de color plano, en realidad está muy próximo a lo que hemos visto, ¿no? En cuanto a esquematización y síntesis gráfica. Bueno, pues aquí lo he traído también como ejemplo porque me resultaba significativo el que viéramos aquí a estos dos personajes que vienen identificados por el título como dos mentirosos y están conversando, ¿no? Aparecen los dos personajes conversando, entonces es como a ver cada uno de ellos, ¿no? Pues a ver cada uno o cada cual, a ver quién echa la mentira más gorda, ¿no? Entonces se dice, bueno, pues uno dice que Pello Mocha eso es, alza la piedra redonda 40 veces en 3 minutos. Entonces otro le dice pues otra barbaridad mayor, ¿no? Y así. Están retándose continuamente con mentiras, ¿no? A ver quién dice la mentira más gorda. Pero como podéis observar, son mentiras, ¿no? Que están relacionadas con deportes rurales vascos, que es Mm, el lanzamiento de la piedra. Aquí ya como los bueyes están moviendo también esta piedra, ¿no? Que también es uno de los deportes rurales vascos, o las danzas tradicionales vascas como puede ser la espatadanza, ¿no? Que básicamente la traducción literal sería la danza de la espada. Como podemos ver aquí que llevan una espada, pero también la danza aparece de la espada. danza, eso es, danza de la espada. Sí, es un baile tradicional que se practica con una espada. Sí, entonces simulan una especie de lucha a medida que van realizando el baile y es uno de los bailes junto con el aurresku también diría pues de los más conocidos en cuanto a bailes tradicionales. Y luego, como podéis ver y seguramente ya habréis detectado, porque por eso lo ponía, por esa curiosidad, la referencia clara que hay aquí a Méliès, ¿no? En cuanto a, ya dice aquí, pues que yo cuando era joven, uno lanzó, me parece que no sé si es la espada o el palo, la palanca. Dicen que la palanca, eso es que lanza la palanca a 100 metros. Pues cuando yo era joven, uno la lanzó tan alto que nunca bajó. Se quedaría cosida la luna, ¿no? Dicen. Entonces ya vemos esa referencia clara a esa imagen que también es tan icónica, ¿no? De la cultura visual que manejamos. Este caso es muy importante porque en este caso ahora cambiamos de autora, a pesar de que en cuanto a estilo parece que estamos hablando de Chiqui también, pero aquí estamos frente a una tira cómica realizada por Ignacia Zavalo, que era una hermana más joven de Chiqui, de John Zavalo, y que bajo el seudónimo de Nornay, como podéis ver ahí, pues firmaba sus obras, ¿no? Sus obras gráficas. Entonces, ya fueran ilustraciones, viñetas o cómics. La firma está aquí en pequeñito, no se ve porque está ya muy pixelada es una firma muy chiquitina, pero ella firmaba eso con ese seudónimo, que es curioso porque yo creo que es muy significativo y muy elocuente en cuanto a la situación también de la mujer en aquella época, ¿no? A nivel profesional. Ella es considerada la primera ilustradora profesional del siglo XX en el País Vasco. Y sin embargo, como veis, ya tiene que firmar o se ve obligada o ella decide, no sé hasta qué punto es también circunstancia de la época, pero firma con el seudónimo de Nornay, que Nornay significa cualquiera. Como en ese momento ella se desprende de su propia identidad, indicando que el autor o la autora de ese cómic podría ser cualquiera, ¿no? Y es una autora muy interesante. La verdad que es también una suerte que dentro de los pioneros del cómic en nuestro territorio podamos también contar con la presencia de una mujer cuando no suele ser algo muy habitual o muy conocido, ¿no? Aquí también hay otro cómic que ella realizó. En este caso son unos ladrones que se aproximan a una casa o a un caserío. Entonces cuando ya llegan a la puerta ya veis que aparecen todas esas herramientas, ¿no? Pues como puede ser la guadaña, el rastrillo, etcétera, pues que son propias de la labor en el caserío y en el campo. Entonces ellos identifican ese montón de utensilios pues con que detrás del caserío hay muchísima gente, ¿no? Sin embargo, ahora ya estamos viendo, en la última viñeta vemos lo que se ve desde el interior y realmente es el engaño que está haciendo la mujer que allí vive, ¿no? La granjera, pues para que precisamente piensen eso los ladrones, ¿no? Que hay mucha gente dentro. Porque aquí ya dicen, ¿no? Toda la gente de dentro, aquí entre los signos de exclamación y la gente de dentro realmente es ella.
campo contra campo. Eso es, sí, sí, totalmente, además. Sí, sí. Y en este caso, pues también, ¿no? Como vemos, esta viñeta, ¿no? Con un chiste, pues un poquito así. Es curioso, ¿no? No es humor negro, pero bueno, sí que dice tan, 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 está llamando, ¿no? Está pegando a la puerta, dice, ¿quién es? ¿No vive Martín Baldar aquí? No, se ha cambiado. ¿A dónde? A la cárcel. Y hacen el chiste. Además, Martín Baldar, de hecho, Baldar es una palabra que se utiliza, es un adjetivo que se utiliza para identificar a aquellas personas pues, que igual son un poco torpes, ¿no? Entonces ya poniéndole ese adjetivo como apellido, pues ya queda se identifica al personaje pues como una persona que quizá pues no tiene buena suerte o no solo eso, sino que además el número de la casa es el 13, ¿no? Como podéis observar. En cuanto al estilo, se ve el planteamiento gráfico que ella utiliza es muy similar al de Chiki, ¿no? Que hemos visto ya en algunos casos concretos. Entonces, como veis, es difícil de identificar o de distinguir si no fuera por la firma. Es una autora que luego se mudó a Barcelona y que en tiempos de la Guerra Civil, pues tristemente falleció a causa de una bomba. Su recorrido y su trayectoria fue muy, muy breve en el ámbito de la ilustración gráfica y el cómic. Tenemos aquí otro caso de una revista, también con historietas pues muy costumbristas, con personajes que, como veis, pues también siguen esa estética o esa apariencia del casero, ¿no? Del granjero, de la persona que vive en el campo, ¿no? De hecho, también aquí aparece el caserío, aquí arriba. La revista se llama chistu, que como sabréis pues es un instrumento de viento típico de aquí del País Vasco. El chistu y el tamboril son los instrumentos que muchas veces se tocan en fiestas y en eventos pues que son así relacionados con el folclore y en danzas también populares. De hecho, se ven aquí los dos elementos en esta viñeta. En esta cuarta viñeta se ve el chistu y el tamboril. Se suelen tocar juntos, como se ve aquí, ¿no? Aquí está el músico tocando el chistu con una mano y con la otra está tocando el tamboril. En este caso también se da continuidad a esa idea de mostrar un País Vasco rural, eh, Mm, muy identificable, ¿no? Porque contiene unos rasgos que se van repitiendo. El caserío, las personas que llevan esos atuendos tradicionales, el modo de vida rural también. Porque, como os digo, en muchas de estas publicaciones estaban dirigidas a personas de ese entorno, ¿no? Que puede parecer también esa contradicción porque quizá los adultos, entre los adultos habría grandes tasas de analfabetismo, pero lo que estaban intentando era impulsar la alfabetización en los jóvenes, que es lo que no debemos olvidar. En este caso es muy importante para entender precisamente, como os decía antes, la función que desempeña el cómic en estos tiempos, que es una función plenamente didáctica. sí, pero sí, las revistas como, no sé, las revistas que se leían en Barcelona y en Madrid, bueno, eran revistas para una población urbana en general. Y aquí está dirigida más a una población más rural, es lo que, Sí, o, sí, o son... Ujú. sí, en este caso me parece que también había, bueno, de hecho esto realmente eran revistas que tenían difusión, entonces entiendo que también llegarían al ámbito urbano, pero sí que en gran parte de los casos sí que, por ejemplo, había una revista que creo que esta anterior, Argiaren Egutegia, esta, por ejemplo, sí que creo recordar que iba dirigida ya más a un público rural, porque la propia publicación hablaba de eso, ¿no? De cuestiones que tenían que ver pues, con la agricultura, etcétera. Pero luego ya es cierto que en estos casos yo creo que entiendo que se abriría más a los receptores, pero sí que al final nos está hablando de ese ámbito rural. También es cierto que en esta época no debemos olvidar que se va, también fruto del nacionalismo, se va articulando una visión del País Vasco muy idealizada, en la que Mm, se prima o se quiere dar precisamente mayor relevancia a esa idea idealizada de los tiempos pasados o del el ámbito rural, el campo, como lo genuinamente vasco, ¿no?
frente a lo urbano, pues que precisamente es lo que está aportando pues otro tipo de innovaciones, otro tipo de cambios en la sociedad, ¿no? Pero donde queda la tradición, donde se respeta y donde se mantiene, es el ámbito rural, entonces eso es lo que muchas veces se reivindica y se impulsa desde diferentes ámbitos, ¿eh? Tanto la Ujú. literatura, el cómic, la ilustración misma y lógicamente la política, ¿no? Nacionalista del momento. Aquí otro ejemplo interesante de la revista que anteriormente había mostrado, pues Polín. En este caso se están contando las vacaciones, como dicen, el verano de un pueblo pequeño, ¿no? Pues lo que sucede como si fueran postales, ¿no? Que lo que se ve desde nuestra ventana es hermoso, ¿no? Entonces en esta postal pequeña vemos que lo que realmente ven es al cerdo, pues con todos los desperdicios que hay aquí alrededor, ¿no? Pues todas esas contradicciones con respecto a lo que se supone que es el placer que se disfruta en tiempos de vacaciones en verano y lo que realmente les sucede aquí a estos personajes. La composición me parece muy interesante porque sí que es cierto que rompe bastante con los esquemas muy convencionales que se veían hasta el momento, ¿no? De las viñetas con composiciones muy rígidas, sino que aquí ya hace ese juego metafórico de no son viñetas sino postales, ¿no? Como si fueran postales de unas vacaciones, y con eso ya conforma la historia que realmente está articulada mediante esas anécdotas pues desgraciadas, ¿no? Para quienes las viven. Josean, Sí, una pregunta. Estos ejemplos están en un repositorio digital, ¿no? O sí, sea, eso es. de Estas en la... concreto están en el repositorio digital de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Eso hacia el final sí que quiero comentar ya de manera específica de dónde se pueden obtener de dónde y cómo. Lo proyectaré también para que lo podáis ver, porque sí que es cierto que es material muy interesante, se puede descargar, se puede citar y están en muy buena calidad, que ya son digitalizaciones muy buenas. Y como os decía, pues para personas, por ejemplo, que no puedan acudir, ¿no? a un archivo in situ, pues es material que es interesante poder explorar, Mm. ¿no? Desde casa. Luego, otro tipo de historias, en este caso firmada, aquí veis al final en la última viñeta, en la esquina superior derecha, con la firma de Chiqui, es el autor que habíamos visto antes, pues con otro tipo de relatos más épicos, ¿no? Aquí pone el pirata arrepentido. Entonces aquí viene, pues eso, ¿no? Entre paréntesis, lo que nos dice es que es un cuento vasco. De hecho, si os fijáis, aquí nos aparece Piers Garamendi, y aquí, bueno, pues viene con el escudo de Navarra. Entonces, aquí también estamos viendo otro cambio de tono, ¿no? Frente a esa idea de lo costumbrista, ¿no? Pues como representación de lo genuinamente vasco, también tenemos el pasado glorioso y mitológico del lugar, ¿no? Del territorio. Aquí ya vemos cómo las heroicidades de estos personajes se unen con aspectos ya más mitológicos o fantásticos, como la aparición de este dragón, ¿no? Que vemos aquí. Y como ello también pues, entronca con representaciones muy idealizadas del héroe, ¿no? Como vemos aquí, la capa al viento, el caballo, todo ese tipo de cuestiones que vamos a ir viendo aquí, ¿no? También esa representación heroica de ese pirata o ese lobo de mar, ¿no? En la cubierta del barco, pues apoyando el sable en el suelo y con la mano a la cintura, ¿no? En esa posición, pues claramente heroica. Luego ya, una vez que comienza la guerra civil y tras la finalización de la misma, me imagino que lo sabréis, pero hubo una persecución significativa contra aquellas personas. Claro, aquí hemos estado viendo obras que estaban impulsando la creación cultural vasca en euskera. ¿Qué ocurre con Mm. todo esto? Pues que si bien en esos tiempos de la República hubo un florecimiento de estos contenidos y de estas inquietudes, pues ya después de la Guerra Civil y con el franquismo hay una persecución, sobre todo al comienzo, de las personas que trabajaban en este ámbito y que eran pues euskaldunchales, ¿no? Lo que se dice, pues personas que eran eh, próximas o que lo que hacían era pues también eso, impulsar iniciativas culturales relacionadas con el euskera y con la cultura vasca. De hecho, el autor Jon Zabalochiki e incluso pintores como Aurelio Arteta, diversos
diversas personalidades de la cultura de la época se buscaron se exiliaron, ¿no? por esta situación que hubo a raíz del franquismo. Y curiosamente, John Zavallo y su hermano en Argentina, en la editorial Equin de Buenos Aires, publicaron años más tarde un libro que recopilaba y reflexionaba en torno a la grafía vasca. Y esto es muy significativo porque en el País Vasco lo vemos hasta la saciedad en todas las partes, en todas partes. Si habéis visitado el País Vasco, seguramente que os habréis encontrado en muchísimos escaparates, panfletos, carteles, con no sé si famosa o infame, depende de quién lo diga y opine, letra vasca. Y o sea, básicamente es una letra, es un tipo de letra que se ha ido dando en muchos lugares del Atlántico, la podemos encontrar incluso en Irlanda, en diferentes países, pero que aquí sí que hubo una intención de apropiarse de sus rasgos gráficos para identificarlo con un tipo de expresión gráfica genuinamente vasca, algo que realmente no es. Para ello, estos hermanos lo que hicieron fue apoyarse pues, en las inscripciones lapidarias medievales, en inscripciones que se encontraban también en caseríos, y se identificó aquello pues, con algo que era realmente vasco, ¿no? Cuando luego ya sabemos que no es así, que lo encontramos en diferentes países. Pero bueno, este tratado sí que es cierto que fue muy influyente, porque también, como os digo, está alineado con las ideas que se fueron impulsando desde el nacionalismo vasco a nivel político y luego, lógicamente, pues han tenido su influencia en el ámbito del diseño, la ilustración, en nuestro entorno, como también luego veréis. Pero ya autores y autoras relacionadas con el franquismo o con la ideología afín a este régimen, ¿no? Pues los podemos ver aquí. Podemos ver aquí en este caso un cómic de María Claret, en concreto de los personajes Pepona y Pegote, y este fue publicado en la revista Flecha, que además era una revista que, si no recuerdo mal, se publicaba y editaba en San Sebastián. Porque San Sí, Sebastián fue me parece que, creo recordar que ya desde la Guerra Civil ya era la ciudad que mejores instalaciones tenía en cuanto a imprenta. Pero eso ya parece que después de la Guerra Civil también se mantuvo. De hecho, posteriormente, y ya al margen ya de cuestiones ideológicas, porque me parece que no estaba vinculado al franquismo este Ayalde. Antonio Valverde Ayalde era un pintor e ilustrador vasco que ya a partir de los años 50, por aquella época, él tomó las riendas de la empresa familiar, que era, ¿cómo era? Gráficas Ayalde, creo que era una imprenta o Valverde. No, Gráficas Valverde creo que era. Porque Ayalde era el apodo de él. Y esta imprenta llegó a reproducir incluso láminas del Museo del Prado, o sea que a nivel estatal fue muy relevante, pero esto ya fue tiempo después. Otro autor de aquella época es Santiago Dueñas, Santi, que en el 39 publica este cómic. Ya veis, ¿no? Talleres Offset San Sebastián, como aparece ya también donde se ha impreso. Y luego ya, a partir de los años 40, en castellano, también podemos ver la obra de Donceles, ¿no? Bueno, en realidad es un cómic mudo, sí que en algunos casos hay rótulos, pero Donceles es un personaje muy longevo, de hecho, desde los años 40 hasta el 2021, que fue cuando falleció su autor, Olmo, pues estuvo publicándose en diferentes publicaciones. Creo que la primera fue la Gaceta del Norte, posteriormente El Correo, que es donde más tiempo estuvo, si no recuerdo mal. Y es un personaje que también ha pasado a formar parte de la cultura popular en el País Vasco, ¿no? Es un personaje ya muy conocido. Pues el protagonista de estas tiras tan longevas. Como os digo, estos cómics anteriores que hemos visto eran en castellano, por lo mismo que os decía. Al final, la prohibición y censura con respecto al euskera lo que hizo fue detener, paralizar por completo toda esa producción tan fecunda que estaba habiendo en esos años finales de la República en cuanto a la euskera, ¿no?
para la difusión del euskera y el impulso a la educación en este idioma. Luego ya más adelante tenemos que ir ya hasta los años 60 para empezar a ver publicaciones que recuperan el euskera como idioma. En este caso Ah, tenemos... Sí, perdón. no, es una publicación de 62. Sí, sí. Y se podía publicar en vasco. Sí, esto es muy curioso porque esto probablemente ya esté investigado. Yo sí que lo investigué, pero en el caso específico de las cubiertas de libros, que era mi tesis doctoral fue en torno al diseño de cubiertas de libros. Y yo conozco el caso específico de la editorial Icharopena, que significa, además es muy evocador porque el propio título, o sea, el propio nombre de la imprenta y editorial significa en castellano esperanza. Y creo que ellos en la década de los 50 ya publicaron un libro titulado Euskaldunak, que son los vascos, que es también un libro bastante emblemático dentro de la cultura literaria vasca, y lo publicaron ahora no sabría decir la fecha exacta, pero lo publicaron en euskera, en tiempos en los que todavía vivía Franco. Lo que ocurre es que, bueno, fueron toda una serie de avatares, ¿no? De intentar convencer al responsable de turno, hablando con él varias veces. Hay una serie de anécdotas que están registradas y se reflejan en libros sobre esta editorial y digamos, lo diré, sobre el dueño de la misma, ¿no? En aquel tiempo, porque fue una odisea muy, muy particular, ¿no? Las anécdotas son muy curiosas, ¿no? De cómo van directamente a la casa de esta persona que era, pues no sé si era el censor o el responsable de las publicaciones y que le piden, por favor, bueno, oye, a ver si se puede publicar esto en euskera, tal, y al final lo terminan convenciendo, se publica y lo que empieza de una manera tímida, pues luego ya se va ampliando e incluso se van haciendo colecciones en euskera, ¿no? Colecciones que en cuanto a diseño además también evocan pues aquellos diseños muy esquemáticos que podemos ver en Penguin Books, por ejemplo. Que este diseño de las tres bandas, ¿no? De color y en blanco, pues es muy... se ve claramente, yo creo que una inspiración bastante clara en luego una colección de libros de bolsillo que publicó esta editorial en euskera. Entonces, sí, es que de hecho, es cuando empezaron las primeras icastolas, que, por ejemplo, aquí Irache Retolaza lo indica claramente, y ahora os voy a decir la fecha exacta, porque esta publicación en concreto, Pampín, tiene que ver con la creación de las icastolas, que son centros de educación que imparten toda la enseñanza en euskera. Ah, Y, sí, por eso. Yo creo que es súper interesante, José, porque además el año de publicación de esta revista, el 62, es también el año en el que comienza la editorial catalana Edicions 62, que todavía mira, existe. O sea, es una editorial importantísima, ¿no? Y empezó en ese año, en el 62. O pues sea, que parece ser que con la apertura, ¿no? Con la década del 60, pues se permite, ¿no? Se permiten algunos espacios ahí para desarrollar también la cultura en lenguas que no sea el castellano, ¿no? ¿cómo me has dicho que era? Perdona, Jorge, Edicions, Sí, como Edicions 62. 62. Vale, pues Y comienzan a publicar en catalán. Y se sí, permite, y es legal. Y eso estamos hablando de todavía, bueno, pleno franquismo, ¿no? Pero claro, ya no es el franquismo de años 40, años sí, 50, estamos ya años 60 y ha habido una cierta apertura y también ya tienen lugar ciertos autos teatrales también en catalán, o sea, veo que hay una conexión ahí entre el País Vasco y Cataluña y me imagino que también en otras regiones de España. sí, 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 pues eso es lo que dices es muy interesante, ¿no? Ver también qué conexiones hay en ese tiempo y Mm, que seguramente habría diálogos y relación entre las personas interesadas en promover, ¿no? La cultura local. sí. Lo de la editorial que he comentado no publicaba cómics, ¿eh? Vale. Edición Ah, 62 sí, la conozco, es publicaba verdad. literatura, Sí, 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 ahora pero que lo dices, no cierto. cómics. Sí, sí. Pues esta revista, aunque esta cubierta esta portada que os muestro es del 62, comenzó en el 60. Duró una década, del 60 hasta el 70. Y lo que os quería buscar era la fecha exacta en la que... Eso es. La primera Icastola, es decir, el primer centro educativo infantil
para aprender, bueno, o que impartía toda la enseñanza en euskera, se abrió en el año 54, en 1954. Y claro, 54. sí, ¿En qué año? en 1954. Ah, sí. Sí. Y entonces lo que ocurría era que estos centros que impartían la docencia en euskera no tenían material didáctico en ese idioma. Y se promovió la creación de cómics y de revistas también, como es en este caso Pampín, precisamente para eso, ¿no? Para que hubiera contenidos que se pudieran utilizar en el aula y que ayudaran a que el euskera pues también pudiera ser aprendido de una manera bastante fácil, divertida y amena por los estudiantes. Aquí, en esta revista, colaboraron dos autores, aparte de otros, ¿no? Y de obras que luego se tradujeron, que como curiosidad luego las he traído para que las veáis. Pero para citarlos, en este caso, a ver, que me he olvidado de los nombres. Y uno era un dibujante ibarrés. A ver si los encuentro aquí. Un segundito. Julen, eso es. Julen Zabaleta y Juan Antonio Leta Mendía Leta. Esta que estáis viendo es de Julen, que creo que él era el dibujante que era Ibarres. Y entonces, en este caso, lo que nos presentan es estos personajes que son Anchón y Sabin, ¿no? Bueno, pues Anchón y Sabin, también en ese entorno vasco, idílico, ¿no? En este caso, pues se ve el puerto, pero esas casas tradicionales, muy, muy, muy de pueblo, ¿no? Muy de pueblo vasco. Y luego, pues, cómo llega aquí al bar y se sienta allí, bueno, pues todo, un poco, todas esas actitudes y acciones típicamente vascas, ¿no? Lo de ir al bar, lo de hacer esa vida social, digamos, de costumbre o muy tradicional, pues aquí también lo vemos. Luego ya este es un cómic de Leta y bueno, pues aquí tenemos también otro planteamiento, ¿no? Aquí ya sí que se ve un escenario aparentemente más urbano, ¿no? Pero tenemos aquí también ya al baserritarra, ¿no? Que es el casero, el hombre del caserío. Entonces pasamos de ese entorno urbano al caserío. Y luego eso, como curiosidad, pues también eso, obtuvieron el permiso para publicar desde Bruguera, pues publicar cómics que Ah, tenían sí, su fama, claro. como son Mortadelo y Filemón y Zipizape, pero en la traducción les cambiaron también los nombres. Entonces, Mortadelo y Filemón pasan a ser Chorizo y Chistorra y Zipizape, Pachi y Pelu. ¿Y por qué se llama Pampín? Pues eso no lo sé, porque sí que a mí me ha venido, esto estará por ahí, ya estará investigado y estará por ahí también en testimonios quizá de los autores. De hecho, tengo que mirar, porque estas están extraídas de un blog que es muy interesante, que se llama Comikeri, como veo aquí, como has Sí, puesto aquí la sí, fuente. sí, sí. Es un Mm. blog que está en euskera y es el blog de Mikel Begoña, que es un historiador y también divulgador del cómic vasco. Y él seguramente que lo sabrá porque él tiene publicadas ahí en el blog diferentes entradas en torno a esta revista. Pero en sí, pan, pin, así separado, parece más bien una especie de onomatopeya, ¿no? Como de golpe, pan, pin. Pero en Sí. euskera, pan, pin, todo junto, es muñeco. Entonces, no Ah, me parece que sea casual. no, porque en francés los Katzenjammer Kids se llaman Pim Pam Pum. Mm, Entonces cuando vi Pam Pim pensé enseguida Pim Pam Pum. sí, 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 sí. Además que tiene esa sonoridad, ¿no? Sí, Y yo en este caso cuando lo vi eso, digo, "Ay, va, pero si parece que es Pampín de muñeco, ¿no?". Y sí, seguramente que irá por ahí también. De hecho, por ejemplo, posteriormente, en el 66, bueno, no, posteriormente no, porque esto fue hasta el 70, hemos dicho. Este es del 66, pero no sé si empezaron antes. Pero en la década de los años 60, sí, exacto, del 66 al 68 se, se publicó esta revista que se llamaba Kilikili, que esta significa, Kilikili es como que te estén haciendo cosquillas, ¿no? Kilikili son cosquillas.
Kilima, por ejemplo, es cosquilla. Entonces utilizan esa onomatopeya, ¿no? Kili kili, para precisamente aludir a ese contenido humorístico que puede tener esta revista. También dirigida a un público infantil, juvenil, en euskera, para que aprendan euskera. Y en este caso en específico, sí que también la revista hace un hincapié, no ya solo en el euskera, sino también en el ideario nacionalista vasco. Y esto es algo que que ya os he dicho que es del 66 al 68, pero esa es su primera etapa. La primera etapa es esa, porque luego, curiosamente, y esto posiblemente esté investigando, ¿eh? Yo no he entrado muy de lleno en ello, pero si no lo está, yo creo que es interesante investigarlo. Esta revista detuvo su publicación porque fue censurada por el franquismo. Entonces, ahí hay cuestiones, ¿no? Que parece que igual había determinadas cosas que sí que se permitían, pero quizá otras no. Igual aquí habría que ver en qué se pasaron de la raya o qué fue lo que motivó que censuraran la revista. Porque luego no se retoma hasta los años 70 de nuevo. Y esta revista, eso, como os decía, también ya traslada el ideario nacionalista vasco de una manera significativa, ¿no? Aquí recogía Irache Retolaza alguna frase, no sé si era de esta época o de la siguiente, pero eso, ¿no? De cómo el, el euskaldún de verdad habla en euskera, el euskaldún que habla castellano no es euskaldún, ¿no? Pues bueno, ya se está intentando ahí inculcar también una serie de valores que tienen que ver pues, con ese nacionalismo, ¿no? Ujú. Pero bueno, es algo también interesante cómo introducían, y es algo que se va a ver en publicaciones de este tipo, unos breves diccionarios euskera-castellano para facilitar el aprendizaje de determinadas palabras, ¿no? Para que la función didáctica se ve claramente, ¿no? En la mayoría de estas publicaciones. Pero aquí es una publicación, perdón, la anterior es Sí, una publicación muy casi fanzine, ¿no? sí, 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 aquí No por lo se menos difunde. no sé cómo igual ni estaba grapada, ¿eh? Igual luego las grapas han sido posteriores porque se ve que está grapado, pero no he tenido acceso al original, pero sí que este está en el repositorio, o sea que ese sí que se puede consultar al completo. Pero sí, ¿Y tienen, se vendía pues no o lo se sé, no sé si entregaba? la difusión era gratuita creo que era gratuita. ¿Por qué? Parece. Porque después, en la segunda etapa, que sí que fue gratuita durante un tiempo. Luego ya me parece que ya los suscriptores tuvieron que pagar, porque no sé si ya dejaron de recibir algún tipo de ayuda o la subvención que tenían, pero sí que hubo un cambio en cuanto a esa forma de distribuirlo, ¿no? Antes tú te suscribías y recibías la revista de manera gratuita, pero luego ya hubo una etapa la etapa final, en la que ya sí que había que pagar la suscripción. Pero me viene por eso, ¿eh? No sé, exactamente en este caso no sé si tendría esa difusión gratuita, que entiendo que podría ser, pero en la segunda Mm. etapa sí que era así. Pero seguramente Vivian, como dices, sería, ¿eh? Ya lo voy a mirar, no obstante, porque es interesante. Al final, la difusión gratuita lo que hace es precisamente que llegue a más gente y que pueda también trascender el ámbito educativo, ¿no? Que no solo se quede en ese castola. De hecho, aquí también, este es el primer número de esa segunda etapa, segunda y definitiva etapa, que me parece que se extendió hasta el 2003. Ha sido una revista muy longeva. Y bueno, pues aquí ya veis, ¿no? Como también cambiaron significativamente el diseño de la portada. Este diseño se repetía siempre, el del niño también, como veis, una vez más, pues con el atuendo típicamente vasco y cómo está haciendo cosquillas, ¿no? Kili kili a las letras. Letras que son además letra vasca. Si os fijáis, es esa letra que se identifica claramente con la grafía vasca o tradicionalmente asociada a lo vasco, ¿no? En cuanto a la configuración de letras. Entonces, bueno, es como también se va siguiendo ese ideario nacionalista en el propio diseño del título, ¿no? De la revista en este caso. Es algo que hoy en día se mantiene en muchos lugares. Si el paisaje urbano y rural del País Vasco está repleto de carteles, pósteres, rótulos con referencias a esta letra. En ese mismo año, en el 77, tenemos este primer número de la revista Ipurveltz. Esta revista la realizaron unos trabajadores de la editorial Erein,
que era una editorial literaria. Entonces esto es muy importante porque en los anteriores casos siempre hemos visto todas las iniciativas relacionadas con el cómic vasco, ¿no? En cuanto a revistas, publicaciones, estaban vinculadas a ese interés por divulgar o por impulsar, mejor dicho, la educación en euskera, el aprendizaje del euskera y la euskaldunización. Pero a partir de aquí ya empieza a haber otras inquietudes que tienen que ver más con lo artístico y con lo literario. Porque, como he comentado, el origen es precisamente una editorial, la editorial Erein, editorial que publica literatura y que hoy en día existe todavía. Y que además también publica cómics también, hay determinados cómics que ha publicado. Esta portada es de Antón Olariaga, que es un ilustrador, bueno, es polifacético, pero también ha hecho, es muy productivo, es un ilustrador que ha hecho infinidad de cómics, ilustraciones y diseños, y es muy conocido por un personaje que creo que es el más longevo dentro de las tiras cómicas, es el protagonista que da título a esa tira cómica, que se llama Sakilishut, que hace un juego de palabras, relacionándolo pues, con el órgano sexual masculino. El nombre, de hecho, integra esa palabra, ¿no? Que es Sakilla, Sakilishut. Y sí que es verdad que en sus inicios pues, tenía también ese punto no sé si reivindicativo, pero sí rompedor, transgresor, ¿no? Pues porque hablaba de determinados temas pues, que igual tiempo atrás podían haber sido bastante tabúes, ¿no? Pues como referencias al sexo, a diferentes cuestiones que igual en otro momento pues podía ser algo bastante peliagudo. Como digo, este personaje es muy longevo, todavía se publica actualmente, si no me equivoco, es en el periódico Berría, pero estuvo anteriormente en Egunkaria y creo que empezó, no sé si empezó en Egin, no estoy seguro, pero como os digo, es un personaje muy, muy longevo. Y es muy curioso porque es un personaje que se define por los juegos de palabras que realiza, las reflexiones incluso filosóficas, ¿no? En torno a diferentes temas de la vida cotidiana, pero también relacionándolos con aquellas grandes preguntas filosóficas, ¿no? De quién soy, qué hago aquí y, como os digo, pues también muchas veces ese tipo de juegos de palabras juguetones con el euskera. Aparte, Antón Olariaga es, como digo, un autor muy versátil y con una producción inmensa en otros campos, no ya solo en el cómic, a pesar de que es más conocido como autor de cómics. Pero es significativo saber, algo que mucha gente no conoce, que gran parte de los diseños de cubierta que se han publicado en editoriales como Erein, que es la editorial que publicó Ipurbeltz, o Alberdania, por ejemplo, han sido realizados por él. O sea que ese paisaje visual de las librerías vascas son muy deudoras del trabajo de diseño que ha hecho él. Y luego también, como decía antes, pues como ilustrador ha trabajado en numerosas ocasiones. Aquí traigo otro caso, en este caso es una autora, para la revista Neitasuna del 79. Aquí también publicaron cómics tanto Antón Olariaga como Jon Zabaleta, que también es una figura muy importante. No tengo aquí imágenes de ellos, pero si no, luego os muestro en los libros que he traído de referencia para que veáis algunas de sus páginas, porque son dignas son muy reseñables. Tanto Lariaga como Eguillor, que también es otro autor multidisciplinar, que bueno, también trabajó mucho en el cómic, que hizo una obra muy interesante y sobre el cual hay una tesis doctoral. Pero volviendo aquí a este caso, en esta revista que ya pues también va teniendo inquietudes pues, con respecto a temas vascos, sociales, aquí tenemos la figura de Gens del Valle, que en su momento realizó estos cómics, esta serie de cómics titulada Gisaki, que traduciríamos como ser humano. La protagonista es esta mujer, que continuamente pues, se ve asaltada por personajes muy desagradables, indeseables, que en este caso, por ejemplo, como veis, es muy interesante, no podemos saber lo que le está diciendo, pero por lo que ella piensa, entendemos que es un comentario en el que la está sexualizando, le está diciendo algo de ese tipo, ¿no? Porque se está viendo como una geisha semidestapada, ¿no? Entonces ella ahí hace un juego de palabras y finalmente lo que hace es gritarle a este tipo que le ha dicho esto que no podíamos identificar,
le dice, soy un ser humano, no una geisha. Tiene sentido en euskera porque se parecen. El sonido es muy similar, ¿no? Dice, Gizaki naiz es geishaki. Le añade es aquí al final para hacer el juego de palabras todavía más eficaz, pero del mismo modo que veíamos eso, pues vemos también esto, ¿no? Como los conductores le están diciendo algo que no podemos saber porque los bocadillos están vacíos, pero luego hay fuera de la viñeta, entendemos que eso pues, sigue todo. Aquí ya es interesante porque es fuera de la viñeta cuando surgen todas estas onomatopeyas, ¿no? Que anteriormente en los bocadillos no las hemos visto. El texto que debería figurar aquí lo vemos realmente ya después, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ya se ha quitado los tapones. Es decir, pasamos como lectores a entrar en la situación de la propia protagonista en la que ella va en la bici tan tranquila y como tiene los tapones puestos, pues no sabe lo que le están diciendo, ¿no? Y entonces dice, ay Jesús, menudo tráfico hay hoy, ¿no? Como si no se hubiese dado cuenta de lo que sucede a su alrededor. Y es muy interesante porque hay muchas reflexiones que tienen este sustrato, ¿no? Feminista muy claro de base, y es una autora de cómic que yo diría que desgraciadamente es poco conocida, su faceta dentro del ámbito del cómic cada vez ya más porque creo que se reivindica más actualmente por parte de estudiosos y estudiosas del cómic en el País Vasco, pero yo creo que es importante tenerla en cuenta. Además, es una autora que posteriormente sí que se distanció del cómic, pero ya se forjó una carrera en el ámbito del arte contemporáneo y ha sido durante muchos años profesora de la facultad en la que de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. De hecho, esto ya es una anécdota, pero sí, en el segundo año de carrera ella fue profesora mía en la asignatura de dibujo. Relacionado con esto, también hay profesores actualmente en la facultad que han estado relacionados con el cómic, o que lo están actualmente todavía. Por ejemplo, John Manchisidor Manchi publicó tiras cómicas en un periódico durante mucho tiempo. Y luego ya recopiló todos ellos y hay un recopilatorio publicado que me parece que es una autoedición de todas esas tiras que él publicó en su momento en ese periódico. También en línea con ello está José Antonio Azpilicueta, que es profesor también de la facultad, pero que desde hace muchos años publica la tira Super Mendicute. Mendicute es un apellido, entonces Super Mendicute pues es un personaje que hace referencia, es como una especie de parodia de Superman e Ibarres. El propio autor es Ibarres y nos habla pues de ese ecosistema Ibarres, ¿no? En el que pues, este señor jubilado pues tiene sus costumbres, pues como ir a la sociedad gastronómica que comparte con sus compañeros, donde van allí a comer y luego pues los diferentes episodios cotidianos que le van sucediendo a él, ¿no? Es un personaje, además, es un señor, como decía, un señor jubilado que va vestido de Superman, pero como de un Superman de andar por casa, con los pantalones por encima, es muy curioso. Y como digo, actualmente es una tira que yo creo que tiene más de 20 años. Lleva muchísimos años publicándose en el Diario Vasco, si no recuerdo mal. Y como digo, este autor también es profesor de la facultad y de hecho fue el profesor que me dio a mí por primera vez la asignatura de cómic cuando la cursé hace ya muchos años. Él y otro, Iñaki Bárbara, la daban en conjunto. Pero bueno, me parecía interesante porque muchas veces incluso nosotros como docentes allí o como estudiantes desconocemos el bagaje que traen los profesores y profesoras de la facultad. Y ver que realmente hay personas que han estado trabajando y que han sido influyentes en el ámbito del cómic y tenerlas al lado, pues es un privilegio. Y es algo que tenemos que seguir reivindicando. En los años 80 surge esta revista, AB Comic. Es una revista que parte de ABE, que es un organismo que todavía existe, es un instituto vinculado al gobierno vasco para el fomento de la alfabetización en euskera y la euskaldunización de personas adultas. Y esto ya cambia también el panorama. ¿Por qué? Porque al final esta revista lo que hacía era publicar, recogía cómics, pero que lógicamente iban dirigidos a un público adulto, porque era el público al que se dirigía el propio instituto que llevaba a cabo esta iniciativa editorial. De aquí surgieron cómics muy interesantes. Aquí
aquí colaboraron, me parece que siguieron colaborando Edillor, Olariaga, y autores como, por ejemplo, Gregorio Muro Arriet, que es un guionista también muy reconocido. Es, de hecho, el guionista de esta obra, Sorgin Señalea, La marca de la bruja, junto con el dibujante Daniel Redondo. Y en este caso, por ejemplo, hacen relatan una historia que tiene también un sustrato histórico, pero fantástico también, en cuanto a los casos que hubo de brujería en el País Vasco, ¿no? A nivel histórico, pero introduciendo también esos elementos fantásticos y mitológicos, pues que conlleva el hecho de los episodios de brujería, ¿no? En los que se encuentran con el macho cabrío, en pleno aquelarre, todo aquello aparece ilustrado. Y es una obra muy, muy interesante. Esto no. Pero con esto lo que quería decir también es que fue una iniciativa muy interesante y que, sin embargo, a pesar de... es una revista que, por un lado, recopilaba cómics, que luego algunos de ellos pasaban a publicarse aparte en formato álbum, como es el caso, pero lamentablemente no tuvo el éxito esperado y fue una iniciativa bastante breve en el tiempo. Creo que llegó hasta comienzos de los años 90. Hay un libro en torno a esta iniciativa que se titula B-Comic. Igual ya os voy enseñando también las referencias para que las vayáis viendo, que es un libro escrito por Juan Manuel Díaz de Guereño, fijaos, desde el 82 hasta el 91. Y aquí lo podéis ver. Esta es la cubierta de este libro, publicado por Astiberri. Es de esos libros ya divulgativos o incluso de estudio, ¿no? De investigación, publicados por Astiberri junto con, por ejemplo, la novela gráfica de Santiago García. Y esto es muy interesante porque realmente se centra en este caso específico, ¿no? En esta iniciativa de publicar cómics para adultos en euskera para lograr esa alfabetización en personas adultas. De hecho, y esto ya es una anécdota personal, nosotros en casa tuvimos estos cómics. Porque mi padre estudió euskera siendo adulto, con 23, 24 años, y como estaba también muy interesado en todas estas cuestiones, pues sí que compraba la revista y los álbumes, que algún álbum conservamos, pero la revista creo que ya no la tenemos. Y bueno, la pena es eso, que no continuó, no tuvo continuidad, pero sí que es cierto que de ahí se generó también una cantera, o continuó una cantera muy interesante, porque es importante que siga habiendo espacios en los que los autores y autoras de cómic puedan seguir publicando, ¿no? Y que no tengan que necesariamente mirar hacia afuera, sino que siempre haya algún espacio aquí en el País Vasco que permita esto, ¿no? De hecho, Pero sí, duró bastante, ¿no? Porque si pensamos en la duración de algunas revistas de los años 80 que duraban 2 años, 3 años, sí. aquí son 10 años casi, ¿no? Sí, 9 años, del 82 al 91. Sí, sí, sí. Y Es mucho para la época. sí, 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 la verdad que sí. Es Porque aparte del víbora, los demás no duraron mucho, ¿eh? Sí, ¿Y qué quiere, bueno, y el jueves, qué quiere decir Abecomic? es una, es un juego de palabras que hacen Sí, con AVE, AVE es el nombre del Instituto de Fomento del Euskera, ajá, entonces lo unen con cómic, ¿no? Pero claro, al dividir la palabra cómic y el co añadírselo al abeco, lo que hacen es, claro, yo como no soy lingüista no sé cómo se dice esto, ¿no? Pero abeco es como que es de ave, ¿no? Es como el cómic de ave, abeco. No sé si se entiende. sí, sí, No me explico, pero sería esa partícula que se le añade para cuando nosotros queremos decir, por ejemplo, no sé, la puerta de la casa, ¿no? Pues decimos, sí, sí, casa no, es claro. eche, echeco. Mm. Y la sería echeco. Entonces aquí hacen ese juego de palabras. Y luego eso, posteriormente ya en años muy recientes, estos cómics han sido recuperados también por Gregorio Muro y los ha publicado en su editorial Arriet, precisamente denominada como él mismo, ¿no? Arriet. Han sido reeditados con material nuevo y en publicaciones también muy cuidadas. Entonces es interesante eso, que se siga
pudiendo acceder a estos contenidos que en su momento fueron muy relevantes e influyentes a pesar de ese periodo breve o relativamente breve, ¿no? Según con qué lo comparemos. Y bueno, también que queda como testigo de ese interés que había por las instituciones vascas de fomentar el euskera a través de la cultura, ¿no? Y en este caso en particular del cómic. Mm. Luego ya continuar, y ya lo voy a hacer de manera breve para no alargarme demasiado, porque ya creo que llevamos más de una hora. Pero sí que a nivel de editorial, de editoriales ya específicas del cómic, hay que mencionar, yo creo que de manera obligada, a tres de ellas, ¿no? Que serían, por un lado, Ikusage, que desde los años 70 en Vitoria, en la figura de Ernesto Santolaya, ¿no? Que era el editor, Mm. pues generó un catálogo interesantísimo. Sí, claro. Sí que es cierto que había poca participación local a nivel de autoría, pero yo creo que fue una referencia significativa al aglutinar autores internacionales muy relevantes, ¿no? Como pueden ser Breccia, o también a nivel nacional, pues Federico del Barrio, por ejemplo. Eh, Ahora mismo no recuerdo. Ah, bueno, luego también estaba este autor Palacios, que hizo un cómic sobre Claro, Palacios, sí. que hizo Mm. estos cómics de Eloy, ¿no? De la Guerra Civil, el Cid. Castells, Mm. Castells, David. Hizo también con Ikusagel uno sobre Roncesvalles, ¿no? Que es una batalla Sí, emblemática en el País Vasco y dentro del imaginario vasco. Y bueno, es una editorial que yo considero que además la tenemos que reivindicar cada vez más porque es muy poco conocida por las generaciones jóvenes locales y es una editorial que hemos tenido ahí. Yo, de hecho, a diario paso por donde estaba la sede y, y tiene un catálogo impresionante, muy interesante. Luego publicaron también obras colectivas en torno a, por ejemplo, los derechos humanos. Tienen un libro sí. publicado en torno Mm. a ello, los derechos del niño, los derechos de la mujer, casi como una especie de trilogía en la que diferentes autores pues, ofrecían su visión, ¿no? Sobre el tema. Y creo que son obras muy, muy interesantes y muy enriquecedoras en ese sentido. Norte-sur también, sí, 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 sí. eso es. Norte-Sur. De todos modos, Ikusager se olvida también a esta editorial cuando se habla de la historia del cómic español. Y, bueno, hay como un olvido de lo que fue, de lo que representó para el cómic nacional también. Sí, mi intención es ahondar más porque me pilla en casa. Yo como vitoriano, además, es algo que, y como he tenido también y tengo, de hecho, por aquí tendré cómics de Ikusage, seguro, porque han sido heredados, sí, por ejemplo, tengo el de Así, Roncesvalles, yo los tengo casi todos, si queréis ver algunos, pues, sí. Había también Íñigo Chinger, sí, mucha sí que es gente algo que en me Ikusager. interesa, porque además eso, gráficamente tuvo muchísima variedad y es muy interesante. Y luego ya, años más tarde, tenemos la editorial Sauré, también en Álava, que es una editorial cuyo editor es Jean-François Sauré, de origen francés. Y esta editorial publica sobre todo obras destinadas a un público juvenil, infantil juvenil, y que tiene también ese componente muchas veces pues didáctico, ¿no? Son obras pues, que tienen también interés en trasladar una serie de valores, de convivencia, de respeto al medio ambiente, pero también hay cómics de aventuras al uso, ¿no? De personajes que viven diferentes Mm. aventuras y demás. Eh, Sauré inició su andadura en el año 2000 y unos años más tarde ya pasaron de publicar, salvo cuestiones, salvo casos muy excepcionales, pasaron de publicar en papel a digital. Se pasaron ya al formato digital prácticamente al completo. Y luego ya un año más tarde tenemos la fundación de Astiberri. Claro. A pesar de que es la Mm. tercera que menciono, creo que es a día de hoy una editorial tan relevante, ¿no? Pues que tiene que estar ahí. Hay que mencionarla, pues porque ella es una editorial que es paradigmática y es un ejemplo significativo dentro de lo que es el cómic hoy en día, a nivel internacional. Como digo, tiene su sede en Bilbao y a lo largo de estos años pues ha dado frutos muy, muy importantes, obras muy reconocidas,
con autores y autoras internacionales de una gran calidad. Y bueno, pues yo espero, deseo y seguramente que será así, que continúe, ¿no? Con esa andadura tan Mm, brillante que tiene. Y bueno, también eso, en ese caso ya sabéis que publican dentro de su catálogo, hay obras que se publican también en euskera, traducciones, ¿no? Por ejemplo, María y yo, de Gallardo, está también publicada en mm, euskera, Arrugas también se publicó en euskera. Entonces hay una serie de cómics que también, por ejemplo, Píldoras Azules de Frederick Peters también se publicó, Pílula Urdiña, en euskera. Y ya son editoriales específicas de cómic. Pero luego sí que es cierto que otras editoriales pues han sentido esa curiosidad, ¿no? Ya vimos con Ipurbeltz, que era de la editorial Erein, es una editorial guipuzcoana, pues que realizó esa revista en torno al cómic, ¿no? Pero ya hay otras editoriales que también, de manera más puntual, se han adentrado en el cómic, ¿no? Y han publicado cómics. Tenemos, por ejemplo, Chalaparta, ubicada en Navarra, o Elcar, que es también una editorial que tiene una firma también de librerías en todo el País Vasco. Alberdania también es una editorial que publicó en su momento, quiero recordar, un cómic del artista Lain Urrutia y el guionista era Edoy Echarte, que era un cómic así distópico, ¿no? En el que también pues, se hace una reflexión en torno a las relaciones humanas. Y bueno, son casos que son más puntuales, pero es interesante también cómo otras editoriales han visto el potencial Oye, que y tiene el cómic, ¿no? Como medio de José, expresión. Sí. y en esas editoriales, no necesariamente que publicaban en vasco, pero que fueron importantes también en la historia del cómic en el País Vasco y en España en su conjunto. Estaba pensando en Burulan también. ¿Cuál, perdón? Burulan. Ah, mira, mm. esa no la conozco yo. Sí, o sea, que publicaba Sí, claro. Príncipe Valiente, Flash Gordon Vale, y que tenías la sede en San Sebastián. Yo vale, tengo vale. todavía mis cómics Mm, de Burulan de Flash Gordon, sí. O sea, publicaban formato grande, lujoso, ¿no? Vale, pues mm, esa me la apunto porque esa referencia la desconocía. Sí, era de los mm. 70, sí, 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 de los los 70, 70, sí. 70, 77. Vale. Estoy buscando. Ah, mm, Estaba financiada por Javier Aramburu Ujú. y Manuel Salvat. No sé, yo la conocía por mis hermanos, porque tenían esos cómics. Sí. Y luego compré algunos ya pues, de segunda mano, claro. Pero en pero su conjunto, ahí viene como editorial, sí, Burulán, pero era una revista también, ¿no? eh, yo creo que era una editorial, porque publicaba, ya te digo, Editorial, sí, 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 editorial. publicó Mm, Flash Gordon, seguro, publicó Príncipe Valiente, creo que publicó también El Hombre Enmascarado. Ujú. O sea, varios cómics clásicos, sobre todo eso, sí, estadounidenses, ¿no? sí, sí, sí. Vale, vale, pues la ficho aquí, sí. Ya tengo aquí la ficha de TVosfera y me la guardo. Sí, Ah, es mira, además bastante fundado por Luis importante. Gasca. Claro. Ujú. Sí, pues mira, esta la desconocía totalmente. Pues muchas gracias por la referencia porque no la tenía esta fichada. Vale, sí, aquí me aparece. Vale, fenomenal. Pues ya aparte de esto, lo que sí que, si queréis, ya voy finalizando y os voy comentando esas referencias que son de interés, que podéis consultar desde casa y que yo creo que también es interesante pues el poder echarles un vistazo, ¿no? Y aquellas cuestiones que he ido comentando, pues ya de alguna manera se pueden ahondar más o si os pica la curiosidad, pues el ver directamente, que a mí es algo que me encanta, pues esas digitalizaciones, ¿no? Lo ideal sería ver el documento de la época, pero por lo Mm, menos ya ese acercamiento que tenemos a través de lo digital, pues nos permite ese acercamiento. Antes de eso, sí que ya para concluir, porque realmente hacer un repaso breve de la historia de cualquier historia, ¿no? Del cómic es muy difícil porque te vas a dejar fuera muchísimos autores, muchísimas autoras, muchas experiencias, muchas situaciones, ¿no? que han dado lugar a diferentes proyectos, pero sí que quisiera mencionar también revistas y fanzines, como hubo, por ejemplo, Euskadi Sius, donde también participaron Olariagas, Zabaleta o Eguillor.
eso en los años 70, finales en el 79. O luego también Napartheid, que era una especie de respuesta reivindicativa del euskera en Navarra, ¿no? Con respecto a la ley que había entonces, pues que se ve que era una ley que iba en detrimento del euskera. Pues un colectivo realizó este fanzine llamado Napartheid, ¿no? Haciendo referencia al apartheid de Sudáfrica y que aglutinó a varios autores del ámbito del cómic de una manera pues muy, muy reivindicativa. Luego hablar también de Temeo, porque es una referencia indiscutible dentro del panorama del cómic y plantea también otra lectura, ¿no? De lo que es el humor, de lo que es la corrección o incorrección, mejor dicho, política, ¿Y que es vasca? combina... No sabía. Sí, 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 ¿Temeo es vasco? sí, Ah, sí. Participan autores como, por ejemplo, Simónides, creo que es navarro, si no me equivoco. Hay autores también alaveses, no sé si... creo que Mauro Entrialgo, me parece que es alavés, o ha vivido en Vitoria, creo recordar. mm, Y bueno, hay toda una serie de autores que sí que están ahí, ¿no? Hubo una charla muy interesante que dieron en Zuloa, una librería de Vitoria, hablando precisamente con retrospectiva, ¿no? Del Temeo. Y bueno, el humor que tienen tan ácido, tan irreverente y que es como firma ya o marca personal, ¿no? O marca de la casa, mejor dicho, de la revista. Y luego también pues, la Comictiva, ¿no? Que era una revista también de los años 90 que terminó en el 2001, mientras que Temeo sí que continúa en activo, ¿no? Desde el año 87. En principio sería eso lo que tengo, así... Luego sí que me quería detener en autores y autoras actuales que actualmente están publicando cómics. Simplemente mencionarlos porque es imposible también ahondar ahora ya en su obra, pero sí que os recomiendo que les echéis un vistazo. Tenemos, por ejemplo, a Maite Gurruchaga, que ganó el premio Euskadi de literatura en modalidad de ilustración de obra literaria por su cómic Abiak, que era un cómic publicado por la editorial Chalaparta, que no es una editorial específica de cómic, aunque ahora cada vez más publica cómics. Pero en su momento, claro, de esto hablamos hace 10 años exactamente, ¿no? Se publicó en 2013. Y era un cómic que hacía una adaptación de una obra de teatro. Esto es interesante porque Irache Retolaza, en el texto que luego os voy a mencionar, para ir finalizando también, ella hace conexiones con el cómic, o sea, conexiones del cómic con otras disciplinas, ¿no? Con la literatura, con el cine, con el teatro, con la música. Y es muy interesante porque, claro, ahí también hay un campo muy fecundo, ¿no? De relaciones creativas, de intereses, inquietudes culturales que se han ido dando en diferentes épocas y cómo se han materializado, ¿no? Pero como digo, la pena es eso, que en un primer planteamiento histórico de lo que es el panorama histórico del cómic vasco, pues lógicamente no nos podemos adentrar en ello. Pero bueno, si hay interés por parte de la comunidad, yo encantado en ahondar más en aspectos concretos en adelante. Como decía, Maite Gurruchaga por un lado, luego tenemos también a Ainara Azpiazu Aspi. Aspi es, digamos, como su seudónimo. Bueno, más que seudónimo es como, sí, sería como una abreviatura, ¿no? de su apellido, Azpiazu Aspi, que es una autora, es una ilustradora muy versátil, digamos, bueno, más que versátil, es una ilustradora que ha abarcado diferentes campos, ¿no? Desde la ilustración de álbumes y libros infantiles y juveniles, pero también el cómic, ¿no? En tiras cómicas, cómics ya de mayor longitud, o Paula Estevez también, eh, y luego figuras como Ángel Unzueta, yo creo que es una figura también a destacar, porque es un autor que desde el País Vasco está trabajando para Estados Unidos y Francia. Para Estados Unidos me refiero ya a la industria del cómic de superhéroes, norteamericano. O sea, que es la punta de lanza que ha abierto, o es el pionero en el País Vasco que ha abierto esa puerta para que otros también pues, sigan, ¿no? En esa andadura, como es el caso de Jon Miquel Bañales, que es un jovencísimo autor vasco que también está trabajando con DC, por ejemplo, actualmente. Eh, Joseba Larrache Joseviski es un autor vasco de formación en arquitectura y es un brillante dibujante,
todos estos autores y autoras son excepcionales porque además tienen estilos muy marcados y muy distintos entre sí. Y este autor ha publicado el año pasado, publicó junto con otros dos autores, se ocupó del dibujo, un cómic biográfico en torno a la figura de Mikel Laboa. Es un cantautor muy célebre aquí en el País Vasco. En su momento también fue muy rompedor, vanguardista. Y en principio, bueno, luego también está Juan Luis Landa, que es también otro autor muy importante. Ha realizado muchísimos cómics, sobre todo publica en Francia álbumes, en el formato álbum franco-belga. Y es también un autor muy interesante. Aquí, por ejemplo, ha realizado el dibujo de la serie Gabay, en algunos casos, que Gabay es un personaje que va viajando en la historia del País Vasco. Son unos cómics dirigidos a un público juvenil para que conozcan precisamente a esas figuras relevantes, épocas y hechos históricos pues que a través del cómic son muy asequibles, ¿no? Para una persona, para un joven o una joven que quiera aprender este tipo de cuestiones y quiera saber más. Además que entronca también mucho con esos usos pedagógicos que se están haciendo del cómic en cuanto a la docencia de, por ejemplo, para enseñar historia, para enseñar determinados contenidos, ¿no? y temarios pues a través del cómic. Eh, y bueno, como digo, bueno, luego también está Maya Ballesteros, que es también una autora con una producción inmensa. Eh, y en principio, bueno, podría citar muchos más. Por ejemplo, hay un colectivo denominado Tupust, que es un colectivo feminista que realiza cómics con reivindicaciones feministas y está formado por diferentes autoras que luego también pues, trabajan con autores y autoras en colaboración, ¿no? Y ya han publicado 2 libros recopilatorios de su obra. Y ya también, pues eso, ¿no? Como una idea de esas reivindicaciones actuales, pues que conectan con aquellas que ya hemos visto en otras autoras, ¿no? Como pudiera ser Gens del Valle en su momento, ¿no? En aquella década de los años 70. Me podría extender muchísimo más porque hay autores, estudiosos, hay muchísimas figuras y personalidades que no he mencionado y que merecerían ser mencionadas, pero yo creo que ya lo más sensato es terminar comentándoos por encima cuáles son aquellas referencias más importantes o las que yo he considerado más relevantes a la hora de plantear esta breve historia del cómic vasco, conectándolo con aquellos recursos que hay online y así ya concluimos la sesión de hoy, si os parece. Para empezar, os voy a mostrar este libro que está publicado por el grupo de investigación en el que colaboro, que es LAIDA, Literatura e Identidad, y está publicado en euskera. Se titula la historia del cómic vasco actual. Es un libro la colección está dirigida por Jon Cortázar, que es director de ese grupo de investigación, pero la responsable de este libro en concreto es Irache Retolaza, que es una investigadora y profesora de la universidad, que es una referencia, yo creo que ineludible en lo que es los estudios de cómic en el País Vasco. Ha estudiado muchísimo este tema. ¿Cómo se llama? Irache Retolaza. Te lo voy a escribir aquí en el chat, a ver si os llega. Si no os llega, me decís y os lo muestro en la pantalla, pero igual así es más. ¿Os aparece? Sí. Sí. Vivian, ¿lo ves? Lo he visto y ya ¿Ha desaparecido? me lo perdí. Mira, te lo Si muestro ha en pantalla desaparecido, no porque sé. se va a ver mejor igual, ¿eh? A ver si se ve. No, pero normalmente, ¿dónde está? No. No sé si lo veis ahí bien o igual se desenfoca. Hay una función, Vivian, abajo. Sí, la está buscando. Sí, ya. Sí, Ahí sí, sí. está el bocadillito, el Sí, globito. Ahí sí, sí. es el chat. Irache Retolaza. Sí. En este caso, en este libro, ella lo que hace es un repaso histórico concienzudo de la historia del cómic vasco, haciendo multitud de conexiones, ¿no? Tanto, como decía, entre disciplinas, pero luego también habla de eventos y de iniciativas culturales a nivel local que se han realizado para promover el cómic, desde exposiciones a concursos de cómic. Y como digo, a mí me parece que para empezar, claro,
la dificultad es que está en euskera. Ese es el problema. Entonces, las personas que no son vascoparlantes pues lo tienen difícil. Pero bueno, es una publicación reciente y yo creo que tampoco está de más el ver la posibilidad de traducirlo, porque sí que es cierto que es muy interesante a ese respecto. Y luego ya, tras esa panorámica del cómic vasco, de la historia del cómic vasco, hay ya una serie de trabajos de investigación específicos que hablan o bien de autores concretos, como puede ser Antxon Olariaga, o analizan obras específicas como el caso de Abiak, el cómic de Maite Gurrutxaga, que ganó el premio Euskadi de literatura en la modalidad de ilustración. Eso no lo he dicho, pero sí que es cierto que el reconocimiento del cómic a nivel social y también a nivel institucional es significativo en el cómic vasco porque, por ejemplo, los premios Euskadi de literatura han premiado varios cómics. Tengo aquí las referencias exactas. A ver si lo veo. Pero por un lado tendríamos ese cómic Abiak, de Maite Gurrutxaga, pero también tenemos, veamos, aquí, Xaoren Astitza, creo que era, Xaoren biográfico también en euskera, del autor Asisko Urmeneta, que no lo he mencionado, pero también es un autor muy, muy relevante, ¿no? O luego también en estos proyectos que hay ahora de interdisciplinares, ¿no? Como comentaba, esas conexiones, pues este cómic que también ha tenido mucha repercusión, Black is Belza, ¿no? De Fermín Muguruza y otros autores. Ella es un cómic que conecta también con el cine, con lo cinematográfico, por la adaptación, etcétera. Con lo expositivo, porque me acuerdo que con el primer ejemplar, o sea, con la primera parte hubo una exposición muy, muy completa. Completa digo porque tenía muchas dimensiones en Bilbao y la verdad que es un proyecto eso, ¿no? Muy interdisciplinar desde el comienzo. Y luego tenemos más recientemente Javier de Isusi en el 2021 con Transparencia, Claro. Historias del exilio colombiano. Eso con respecto a los premios Euskadi, pero luego, claro, los premios nacionales del cómic también han recaído algunos en autores vascos o que son o vascos por nacimiento o por residencia, ¿no? Es el caso de Antonio Altarriba, que desde hace muchos años reside en Vitoria con El arte de volar, pero luego también Plaza Elíptica de Santiago Valenzuela, que es un autor nacido en San Sebastián. Y ya más recientemente tenemos al propio Javier de Isusi por La Divina Comedia de Oscar. Claro. Ya después de esta referencia, que os la muestro, que es la que os he comentado, creo que también otra referencia obligada es esta, que forma parte de una colección que se llama Euskal Herria Emblemática y tiene diferentes subcolecciones, ¿no? Esta pertenece a las artes gráficas y aquí pues hablan en este volumen en concreto de ilustraciones, carteles y cómic. Entonces, como veréis, este es muy interesante de poder consultar porque, aparte de que las dimensiones son grandes, es un libro grande, como podéis ver, es a todo color y nos ofrece imágenes en tamaño bastante grande, con lo cual las reproducciones de las páginas son de muy buena calidad. Y eso es algo que muchas veces pues eso, ¿no? nos vemos limitados pues, por cuestiones de reproducción, de que lo vemos en blanco y negro, no, pero esto todo lo publicaron a todo color, en un papel de bastante gramaje y bueno, pues como veis, por ejemplo, aquí una serie de cómics de Guillot, pues eso, ¿no? A toda página, en todo detalle y muy buena calidad. Este lo que hace es recopilar, por ejemplo, aquí tenéis cómics de Jon Zabaleta, en los que trabaja con metáforas visuales, ¿no? Como veis, la figura del círculo, el semáforo, cómo se convierte en una pelota, pero tiene ese componente muy poético. O el personaje de Saki Lishut, que os decía antes, que aparecería por aquí. Eso es. Este es el personaje que os decía antes de Antxon Olariaga, que es el personaje más longevo en lo que serían las tiras cómicas en euskera, ¿no? Este personaje de aquí. Y bueno, esta referencia es indispensable por eso, por la reproducción y también por el ensayo que las acompaña, porque hay un texto
de investigación ahí muy importante en el que se nos va relatando pues, el contexto de cada obra. Por otro lado, tenemos este catálogo que pertenece a la exposición Komikia, Euskal Komikia, el cómic vasco, 1975-2017. Muestro aquí. Esta es una exposición que fue comisariada por Miquel Begoña y Quique Infame. Miquel Begoña, como os he comentado antes, es un historiador y también guionista de cómics. Tiene muchos cómics, por ejemplo, publicados con Iñaquet. No sé si conocéis al dibujante Iñaquet, pero también es otro dibujante vasco reseñable porque bueno, tiene su estilo, los planteamientos gráficos que él realiza son exquisitos a nivel gráfico y conecta también con un tipo de dibujo que podemos ver en determinados cómics, por ejemplo, franceses. No sé si tanto igual Deep Weaver verían, pero sí que tiene ese trazo modulado, muy amable. Ellos, por ejemplo, publicaron la trilogía de Otzi en Norma Editorial, que igual la conocéis, sobre esta persona, ¿no? Que se encontró, este cadáver que se encontró de un hombre prehistórico en los Alpes, creo recordar, y bueno, pues recrean su historia, ¿no? De cómo es que acabó allí y todo. Eso en Norma Editorial, pero luego también tienen Tristísima Ceniza, tienen El Pico de los Cuervos, tienen varias obras que tienen ya una base histórica, ¿no? De ahí se ve también, digamos, ese interés con respecto a la historia por parte del guionista. Bueno, pues Miquel Begoña es un gran divulgador del cómic en euskera. Y es, como decía, ya para recordar lo que decía antes, el autor de ese blog, ¿no? Comikeri, en el que podemos encontrar muchos posts en torno al cómic en euskera, pero claro, también están en euskera, ¿no? Este catálogo sí que es bilingüe. Y también es a todo color, como podéis ver, de un tamaño más reducido que el otro libro que hemos visto, pero está profusamente ilustrado, con lo cual también es una referencia que visualmente considero relevante para las personas que quieran introducirse en el estudio del cómic vasco, que van a ver imágenes en muy buena calidad, a todo color y contextualizadas con el texto que podemos ver al lado, ¿no? Quique Infame, por su parte, es dibujante de cómics y también divulgador. Además, en estos últimos años ha publicado muchísimos cómics interesantísimos y como divulgador ha hecho una tarea tremenda. Ha colaborado también con revistas como Cuco, ha realizado numerosas entrevistas a autores y autoras de cómic y también dentro de ese trabajo de divulgación pues está esta labor de comisario de esta exposición, ¿no? Exposición que de hecho ahora mismo se está exponiendo, si no me equivoco, en Baracaldo. Es una exposición itinerante que ya desde el 2017 continúa su andadura a lo largo de los diferentes municipios del País Vasco, pues para mostrar eso, ¿no? Esta historia desde el 75. Fijaos que es una historia muy reciente, ¿no? En comparación con lo que hemos visto que comenzábamos a principios, a inicios del siglo XX. Luego, esta publicación, que es interesantísima, y de hecho tiene una referencia web que podéis consultar. Si queréis, ahora voy a pasar ya directamente a mostrar los repositorios y lo vemos esto también. Pero este es un proyecto llamado Tirabirak, Tiras que aflojan, y es un libro que recoge el conflicto vasco en las viñetas. Se hace una recopilación de viñetas y tiras cómicas publicadas en prensa que hacen alusión al conflicto vasco, ¿no? A nivel, pues, cuestiones ya políticas, pero también luego ya referencias directas al terrorismo de ETA, ¿no? Han hecho un archivo virtual, online, de todas estas tiras que se pueden consultar por autores, por años, y la verdad que es una herramienta interesantísima pues, para poder acceder a un contenido que de otro modo pues solo tendríamos aquí, ¿no? Impreso en este libro, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos esta página con algún cómic de John Zabaleta, no sé si se ve aquí. Pero ahora voy a pasar a mostraros, voy a compartir la pantalla para que lo podáis ver directamente, la referencia online, porque es la que va a ser más fácil de consultar para cualquiera. Esto es un trabajo que lo ha hecho un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco. Ahora mismo, a ver si os lo puedo decir, el grupo de investigación EMAN, de la UPV-EHU.
Y es muy interesante por eso, porque al final ya no es solo un trabajo de recopilación, sino que hay un trabajo de investigación académica detrás, ¿no? Que ya los sustenta. Voy a abrir directamente esta página para empezar por aquí y así ya la comparto, a ver si me lo permite. Dejo esto aquí y ahora comparto la pantalla. Vamos a ver. A ver si lo encuentro. Aquí está, compartir contenido. Vale, Safari. ¿Lo veis? ¿Veis la pantalla? Sí, sí. Tiravirak, este es el sitio web que, como veis, es tiravirak.eus. Y aquí ya podemos conocer, podemos acceder a más información sobre el proyecto, pero bueno, podemos ir, por ejemplo, directamente a las viñetas. Y aquí ya Muy bien. está, pues eso, ¿no? Todo el buscador en el que, dependiendo de los parámetros que manejemos, fecha, autor, periódico, nos van a aparecer unas u otras. Ya tenemos todas ellas, ¿no? Recogidas. Luego, aparte de este archivo, tenemos posibilidad de ver un documental, que si aquí no se pudiera ver, creo que está en YouTube, ¿vale? Porque aquí sí que es verdad que no se ve. O sea, se puede ver, realmente se puede acceder. O bien a la página de EITV, que es el canal de televisión que tenemos aquí en el País Vasco, Euskal Irrati Telebista, o bien en YouTube, porque el propio proyecto Tiravirak, si buscáis Tiravirak tal cual en YouTube, os va a aparecer la página, el perfil de este proyecto, y ahí ya hay también entrevistas a autores actuales o autores que en su momento hicieron tiras en torno a este tema y hablan de ello, ¿no? También hay recogidas conferencias que se han realizado en torno a este proyecto de Tiravirak, ¿no? Y eso enriquece muchísimo todo lo que es la propia publicación, porque podemos tener acceso a conferencias que se han dado en su momento y que recogen información muy enriquecedora con respecto a todo esto. Luego, hay una página que es, a ver, Zabalo Chiqui. Creo que es Chiquizabalo, eso es, chiquizabalo.com, Chiquizabalo, cronista gráfico. Este sitio web de la Diputación Foral de Guipúzcoa recoge diferentes obras realizadas por este autor que mencionábamos al comienzo, Chiqui. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver los chistes, lo que ellos aquí han identificado como chistes, que engloba tanto viñetas que él ha realizado dentro de lo que es el humor gráfico o cómics más elaborados como los que hemos visto, ¿no? De igual una página completa. Y también aparece aquí un apartado específico de Nornay, es decir, de su hermana Ignacia Zabalo, con una breve descripción o con un breve repaso a su trayectoria artística y vital, que aunque breve, pues ha sido tremendamente interesante e importante pues para el cómic, ¿no? Para nuestro cómic vasco. La pena es que no todas las imágenes tienen una calidad óptima, pero bueno, por lo menos se puede acceder a ellas. Luego, posteriormente también os voy a mostrar el Comiteri, el blog de Miquel Begoña, que como veis está en euskera, pero bueno, para que tengáis ya también la referencia, ¿no? Él va aquí haciendo una serie de breves ensayos en torno a diferentes temas. Ahí habla de Tintín, no sé en qué contexto, me imagino que igual con respecto a las traducciones, cómics que se van publicando en la actualidad. Este, por ejemplo, es un cómic publicado por el autor Adur Larrea, y lo ha publicado Elcar, que es una editorial tradicionalmente dedicada a la literatura, pero que también ha publicado cómics de manera más puntual, ¿no? Como es este caso. Por ejemplo, el cómic que os he comentado antes sobre Mikel Laboa, el cantautor vasco, también lo ha publicado esta editorial Elcar. Y luego ya finalmente tenemos dentro de los archivos Memoria Digital Vasca, que este es un repositorio online que recoge muchas digitalizaciones, ¿no? De diferentes, bueno, en este caso es de la Fundación Sancho el Sabio, que la Fundación Sancho el Sabio tiene también una colección muy amplia de fanzines vascos. Hizo también en su momento un catálogo que se puede descargar y bueno, tienen también ese fondo de fanzines.
y luego el repositorio de la la Diputación Foral de Guipúzcoa, que aquí si entramos, pues también, ¿no? Podemos buscar, ya veis, tenemos o bien por categorías, libros, folletos, ilustraciones, incluso carteles que hay aquí al final, o bien ya buscar. Si yo, por ejemplo, busco, como era esta Chistu, pues ya directamente me va a aparecer entre todas las opciones, igual es en la segunda, aquí la tenemos, ¿no? La revista del 27, aquella que hemos visto al comienzo, y cómo se nos va cargando aquí el año en el que tienen las obras publicadas, ¿no? Pues pulsamos en cualquiera de ellos, por ejemplo el 30 de enero del 27, y ya nos abre aquí este archivo digitalizado. Lo bueno es que están digitalizados en muy buena calidad, ¿no? Viene siendo como ya habitual en bibliotecas nacionales y en centros de documentación. Las digitalizaciones son de muy buena calidad y a todo color, ¿no? Cosa que antes, pues, y que a veces todavía pues, tenemos digitalizaciones antiguas en blanco y negro, de bastante peor calidad. Y bueno, es interesantísimo para hacer ese viaje al pasado y poder bucear en esas obras que de otro modo pues, no podríamos contemplar ni podríamos, por una parte, disfrutar, porque tiene ese componente de obra del pasado, ¿no? En el que se van descubriendo y redescubriendo aspectos muy interesantes de una cultura en particular, como es en este caso la vasca, pero también de analizarlas desde un punto de vista académico, ¿no? Y valorarlas también en el contexto en el que fueron creadas y qué es lo que han aportado o a día de hoy o cuál es la estela que han dejado si es que han dejado alguna, ¿no? En la producción actual. Por mi parte, bueno, y luego también hay este otro libro de 30 por 30, que es una exposición que se hizo Dimensiones de nuestra historieta, Gure en Tamaña, que cubre del 76 al 2006 y comisariada por Juan Manuel Díaz de Gariño, que también es el autor de ese libro que os he mostrado antes sobre Ave Comic. Y en este caso también a todo color, ¿no? Vemos imágenes con una muy buena reproducción, pues, ¿no? Por ejemplo, los donceles que veíamos antes, a toda página, y sobre todo que haya esa posibilidad de tener acceso a referencias visuales es importante porque eso nos da pie a ver la variedad gráfica, estilística y narrativa que ha habido con respecto al cómic también en un territorio que, aunque pequeño, pues ha sido muy fecundo y significativo en torno al cómic. Y por mi parte nada más. Yo creo que con esto concluyo, que yo creo que es más que suficiente para un primer punto de partida, ¿no? de lo que sería el cómic vasco. Y pensaba que iba a ser muchísimo más breve, pero mira, ya hemos alcanzado las 7 de la tarde. Jo, José, pues es que ricasco. O sea, wow, Sí, ha sí, sido. Ya hemos aprendido un montón, la verdad. Muchísimas gracias. Sí, me ha Estupendo. contado Ignacio Zavalo, no sé, muchas referencias muy interesantes, la verdad. Revistas y los repositorios también, muy interesante para poder también hacer investigación por esa vía, sí. que es fundamental. Mi idea es ponerlo esto por escrito, hacer un listado de las Sí. referencias. Entonces os lo enviaré también para que lo tengáis. Para que Ujú. si ya los Y lo, enlaces estén accesibles. sí, y lo puedes subir al Zotero también, en la página web de iComics, el repositorio digital que Vale, tenemos, vale, genial. Zotero. Sí. Si, si tienes problemas, puedes pedir a Agata, Vale, Agata Murin. Sí, vale, de estamos acuerdo. creando una base de datos ahí y todas las referencias son muy bienvenidas, sí. Vale, pues eso me lo Bueno, apunto y así también os lo hago llegar. ha sido muy generoso, José. Muchísimas gracias, la verdad. Nada, a Sí, vosotros y a Sí, muy vosotros. interesante. Ujú. Pues me alegro que os haya resultado de interés. Como habréis podido imaginar, esto es solo rascar la superficie. Realmente luego podríamos ahondar muchísimo Claro, más, es pero como en que cualquier territorio, ¿no? Que siempre ya que ahondas efectivamente. puedes encontrar verdaderos tesoros. sí, Yo creo que estos webinarios ya están formando, pues eso, como un primer paso, ¿no? Una breve historia, ¿no? Pues del cómic vasco o del cómic gallego o del cómic en lenguas indígenas, ¿no? O sea, lenguas que no sea el español en México también.
y estamos ya pues a la espera de hacer también uno que sea el cómic catalán, vamos a hacer otro sobre el cómic en Valencia y bueno, ahí vamos conformando quizá una biblioteca, ¿no? De Sí. breves Sí. historias que puede ser muy útil para los investigadores, ¿no? Y tenerlo en formato vídeo, pues cada uno va a ir usándolo como estime oportuno. Pero bueno, te queríamos agradecer pues tu generosidad y por haber compartido con nosotros todas estas referencias y estas reflexiones que han sido súper interesantes, José. Me alegro mucho. Y agradeceros a vosotros también la invitación, porque la verdad que cuando me lo planteasteis no lo dudé ni un segundo y yo incluso, bueno, ya os digo que no soy historiador, ni mucho menos, pero considero que, bueno, al final es lo que tenemos en nuestro entorno y que conocerlo es importante, ¿no? Y, por ejemplo, conectándolo también con las clases, es lo que digo siempre, ¿no? Que muchas veces hay personas jóvenes, ¿no? De aquí del País Vasco desconocen lo que han tenido aquí, ¿no? Detrás. Y es importante también reivindicarlo. Así que esta oportunidad que me habéis ofrecido también para poder ofrecer esta breve historia del País Vasco, os lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Sí. No, a mí me pareció muy interesante y de hecho yo como gallega ahora me siento mal por no saber mucho del cómic gallego, o sea que me han dado ganas hasta de investigar ahora. Bueno, pues eso, bueno, ya tienes el estímulo, ¿no? Ya dices, mira, pues me voy a poner a ello. Muy, muy guay, me ha parecido muy guay, la verdad. Tienes el webinario sobre el cómic gallego. Eso es. Sí. Lo puedes ver. Sí. Bueno, Y muchísimas Miriam, gracias. Muy si te animas a interesante. hacer algo de Ikusagger, que veo que tienes también interés, cuenta conmigo para lo que quieras, ¿eh? Que yo es una editorial a la que le tengo mucho aprecio. Sí, sí, sí. Bueno, yo es que viví un poco la evolución Claro. y también ahora ya, ¿qué haces, Antolaya, ahora? No estoy seguro, me parece que falleció. Sí, 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 es lo que me estoy diciendo yo. Creo que Bueno, falleció. Me parece que hace unos pocos años, ¿eh? Creo que es algo muy sí, 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 reciente. sí. No, sí, sí, seguro. Porque ya la editorial está, o sea, ya no No existe. existe. Mm. Mm. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta la Bueno, muchas próxima. gracias, Que paséis buena José. tarde. Chao. Adiós. Chao, chao.